Saludamos al licenciado Alfredo Espinosa, él es experto en temas electorales. Licenciado Espinosa, quisiéramos realizar un análisis con usted sobre lo que han significado las reformas recientes al Código de la Democracia, publicadas oficialmente el 24 de julio del mes pasado, que introdujeron cambios significativos que impactan a la estructura electoral, a la representación política, a la transparencia institucional. ¿Cómo ha visto usted estos cambios? Gustavo, un placer dialogar con usted. Un saludo cordial a todos los seguidores de Antena 1. Bueno, son reformas electorales desde el punto de vista tibias, en algunos casos redundantes, que no atacan los problemas estructurales del sistema electoral y del sistema de partidos. Lo que hemos visto más bien es la coalición de dos organizaciones políticas que en tiempos de campaña se presentan diametralmente opuestas, pero que al calor de la supervivencia electoral unificaron esfuerzos para cambiar el método de asignación de escaños, ¿no? Es decir, pasar del método Webster, al método Don, y con ello tratar de constituir lo que yo he catalogado como un duopolio político, es decir, estructurar a dos partidos sólidos, grandes, restando posibilidad a otro tipo de organizaciones políticas para que puedan acceder a espacios de poder, a espacios legítimos de poder. ¿Cómo han cambiado las cosas, si es que han cambiado, en materia de transparencia electoral? El Consejo Nacional Electoral ha tenido muchos problemas a lo largo de su historia. Sin embargo, en la estructura de la Constitución actual, la función electoral es una función del Estado y por mandato constitucional debería ser independiente, cosa que no lo ha sido. Por allí empezamos con esa relación bastante compleja que ha tenido la actual presidenta Diana Tamain con un hermano que funge, no sé si todavía, como diplomático en Nueva York, con nexos con gobiernos de los cuales debería ser independiente. ¿Cómo está la situación actual en materia de independencia en este organismo? Lastimosamente, Gustavo y amigos televidentes, lo que tenemos es un consejo electoral prorrogado, sin ningún resquicio de alternancia, con pronunciamientos de la Procuraduría General del Estado, que en paralelo sostienen estas prórrogas inconstitucionales y al calor de eso parece que estuvieran redactando otro tipo de constitución. Entonces, esto genera, sin lugar a dudas, problemas. Y quizá el principal de ellos precisamente es la transparencia y la falta de independencia. Hay un Consejo Nacional Electoral que ha durado más tiempo que los mismos gobiernos, ¿no? Este CNE ha pasado por la administración de Lenín Moreno, de Guillermo Lazo, los 18 meses del presidente Noboa y esta nueva administración. No me sorprendería que este mismo CNE con sus 5 consejeros prorrogados en funciones sea el que encamine la consulta popular eh, planificada por el presidente de la República, ¿no? Entonces, no hay un espíritu de desprendimiento por parte de nadie, ni de quienes se quejan, peor aún por parte de aquellos que tienen control casi total sobre la institución. Y esto genera un cierto mecanismo de negociación para que exista esta supervivencia. Negociación con los poderes de turno, ¿no? Esto ciertamente lacera la credibilidad institucional. Si nosotros vemos el Latinobarómetro de las Américas, Ecuador es uno de los países en donde sus ciudadanos tienen menos confianza en su órgano electoral. Alrededor del 20% de los ecuatorianos cree en el CNE, ¿no? Entonces, estos infraniveles de aceptación devalúan también la calidad de los procesos electorales, pese a que vienen misiones de observación electoral internacional, al acompañamiento que se realiza, la permanencia de estas personas eh, genera suspicacias, ¿no? Por su relación con los poderes de turno. Por este tipo de temas, hablando de temas de independencia, aquí en la provincia de La Suay se ha generado preocupación, preocupación que le ha generado Elena Nájera, quien se refirió a este tema por la designación de Vinicio Bermeo, que tiene como antecedente haber sido intendente de policía
hace muy poco. La Intendencia de Policía, está de más decirlo, es una dependencia de la Gobernación de la SUAY, y la Gobernación de la SUAY por lo general es un representante muy cercano del gobierno, en este caso del gobierno de Daniel Noboa de ADN. Con esta lectura, Elena Nájera ha sugerido de que se está entregando la función electoral, por lo menos aquí en la provincia de la SUAY, al gobierno. No, Gustavo, hay distintas formas de repartir, ¿no? Se pueden generar repartos a nivel político para tener supervivencia laboral, ¿no? Que es lo que se estila dentro del Consejo Electoral, ¿no? Cuatro consejeros que están, eh, digamos, administrando la institucionalidad electoral, liderados por la presidenta Atamaín, ¿no? Pero también hay otra forma de repartir, ¿no? Que es el reparto para el pago de favores a amistades y demás, ¿no? Es otra forma de reparto que contraviene todo principio meritocrático. ¿Cuáles son las recomendaciones de los organismos internacionales que han hecho acompañamiento al Consejo Nacional Electoral? Tanto AIFIS como la OEA. El primero de ellos, AIFIS, sostuvo en 2020, en 2022, ¿no? Sostuvo que los mecanismos del sistema de contratación de personal para las distintas plazas del Consejo Nacional Electoral tiene que regirse bajo criterios técnicos, no políticos. Es decir, los partidos políticos, sus líderes, sus dueños, no deben ir con la lista de empleables a la institución, ni el Consejo aceptar o estimular a que esto ocurra, tanto en la planta central como en las distintas localidades, ¿no es cierto? Esa es una de las primeras observaciones. ¿Por qué? Porque si no hay criterio técnico, si no hay experticia, los procesos electorales son susceptibles de perder esta condición de transparencia que deben tener, ¿no? Y del otro lado, que sostuvo la Organización de Estados Americanos en 2023. Una de sus recomendaciones fue que el mecanismo de designación de los vocales de las juntas provinciales electorales sea meritocrático y no a través de estas designaciones que se hacen por sugerencia de cada consejero. No es que los nombres de los vocales de las juntas aparecen por aparecer. Cada consejero lleva el nombre de la persona a la que va a sugerir y lo somete a deliberación. Y lo que se estila es que existe, al menos en esto, un acuerdo entre los cinco, ¿no? Todos nombran a todos los que ponen ahí en esa lista, todos los que sugieren en esta lista. En el caso de los directores de las delegaciones provinciales electorales, son puestos también susceptibles de renovación, ¿no? Lamentablemente bajo esta misma lógica. Yo recuerdo que antes de que Teodoro Maldonado lidere la delegación de la SUAY, estuvo el señor Harris, que formó parte de la Comisión Anticorrupción allá en la SUAY en Cuenca, y la presidenta del Consejo Nacional Electoral, sin razón y motivo alguno, decidió hacer el cambio. Teodoro Maldonado ha hecho un trabajo, desde mi punto de vista, muy respetable, aceptable en el ASUAI. Hoy se da un cambio, ¿no es cierto? Y claro, queda esta estela de duda, ¿no? Esta estela de duda en el sentido de que como el nuevo director de esta dependencia trabajó como intendente de policía, entonces posiblemente responde al criterio del gobierno. Y yo podría también decir, como la consejera Nájera trabajó con José Serrano y le ha seguido el compás a todos los pedidos del correísmo durante la última campaña electoral, ella también podía haber entregado su consejería a la Revolución Ciudadana, más aún cuando ahí en esa dependencia está trabajando una persona que formó parte política de esa organización política, de ese gobierno. Entonces, esto es muy fino, ¿no es cierto? Digamos, no caer en este tipo de juegos, ¿no? Lo único que hace es desvalorizar los méritos que pueden tener las personas para acceder a estos espacios, ¿no? Dejen que el Bien. hombre ¿Y haga su trabajo y cómo veamos mira usted qué se desarrolla. en términos generales el tema de la independencia de la función electoral, sabiendo que cumple en cada elección, en cada proceso, ya sea consultas populares o elecciones generales, elecciones seccionales, un papel muy importante, clave, crítico para la democracia?
Totalmente, Gustavo, porque lo único que hacen es entregar el poder. Y si esa entrega del poder no respeta los mínimos principios de la voluntad popular a través del voto, agendas que son ajenas a los ciudadanos son las que se terminan posicionando. Por ello, yo soy partícipe de que la reforma, parte de la reforma política que el presidente Noboa ha planteado a través de esta propuesta de consulta popular, debía topar no únicamente a los partidos, sino a la institucionalidad electoral. Hay que recomponer este Consejo Nacional Electoral para saber qué mismo va a pasar con esta institución. Se siguen presentando personas disfrazadas de ciudadanos a los concursos de méritos y oposición para acceder a estos puestos, llevando dentro de la cartera o en la carpeta digamos, la referencia del gobierno de turno o del partido político que sea, o se busca un mecanismo distinto. Aquí hay un elemento no menor, porque la consulta que propone el presidente Noboa en una de sus preguntas plantea la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. Y la gran pregunta es, ¿qué va a pasar con esos concursos que están en stand-by? Porque este consejo, liderado por el señor Fantoni, ha buscado embonar a la fuerza los tiempos de la política con los tiempos electorales de muchos intereses ajenos a la renovación, no solo del CNE, sino también de la Fiscalía. Entonces, ¿bajo qué principios se van a mantener esos concursos? ¿Va a haber un cambio? ¿O va a haber una moratoria? Yo particularmente creo que debe haber una moratoria si la Corte da un dictamen favorable a eso. ¿Para qué? Para que esas autoridades no sean gestadas bajo la ilegitimidad de una institución defectuosa para la democracia, sino que exista un nuevo mecanismo, que el gobierno seguramente lo tendrá que aclarar, pero bajo las actuales condiciones, con consejeros prorrogados, ¿no? Por su propia voluntad en sus puestos, forzando su presencia ante los ciudadanos, siempre va a existir una estela de duda y esto desde luego le resta credibilidad no solo al proceso en sí, sino y sobre todo a los Claro. resultados que se presentan. Hay de hecho un hastío de la población eh, respecto al Consejo Nacional Electoral, que parece ya un consejo vitalicio por A, B o C razón, continúa prolongándose. Lo que pasa es que lastimosamente todavía no pasamos de esta esfera del activismo digital a los espacios de toma de ciudadanía, ¿no es cierto? Como son la calle, el proceso de construcción de la ciudadanía como tal, es la calle, ¿no? Eso no ocurre, el Consejo sigue actuando, sus autoridades siguen siendo, digamos, y han sido auspiciadas por los partidos políticos, ¿no? Y este proceso de reinstitucionalización que fue ideado por el señor Julio César Trujillo, en paz descanse, que tenía como propósito tratar de recomponer el aparato institucional, no solo electoral, sino el aparato institucional del Estado, lo único que lastimosamente terminó haciendo es pulverizar lo poco que ya había, ¿no? Esto es peor de lo que ya había antes, porque antes por lo menos se sabía que los partidos políticos más votados estaban ahí. Entonces ellos cuidaban sus intereses y uno no estaba por encima de otro, ¿no? Aquí es totalmente distinto, ¿no? Aquí hay negociaciones, acuerdos bajo la mesa, hay baja calidad, ¿no? Baja calidad administrativa, un instituto de la democracia que lastimosamente no funciona, ¿no? Cuestionamientos y pugnas internas que también le terminan afectando a la institucionalidad porque no se termina de emparejar con las aspiraciones que tienen los ciudadanos. El Consejo Nacional Electoral tiene que ser la entidad que más confianza le dé a la gente. ¿Qué ocurre en países como Chile? La gente recibe del CERVEL los resultados y no está especulando ni sospechando que va a haber fraude. Los acepta, los partidos los aceptan. Aquí, lamentablemente, eso no ocurre. Vivimos bajo una cultura de la sospecha precisamente aupada por este tipo de situaciones, por una presencia que ha sido impuesta a la fuerza y que lastimosamente no tiene viso de salida. Yo no veo un viso de salida, al menos en este Volviendo segundo a este semestre. tema del cambio al método de Hunt o método de Hunt, que favorece a partidos grandes y penaliza a fuerzas minoritarias, ¿cómo se ve el futuro? Pronto estarán
ya entrando en campaña candidatos a alcaldes, a prefectos en todo el país. Con este esquema, con ese escenario en el cual se teme se reduzca la pluralidad, se dificulta la entrada de nuevos actores políticos con base territorial o con reivindicaciones sociales específicas. Yo creo que hay una serie de reformas que parten precisamente del cambio en el método de asignación de escaños, ¿cierto? Quizá la primera es esta, ¿no es cierto? Es decir, la construcción de un duopolio político entre ADN y la Revolución Ciudadana. Ambos tienen el 88% de curules en la Asamblea y aspiran a mantener eso en las siguientes elecciones nacionales. Y esperan que este modelo de distribución de escaños se extrapole también a las elecciones y a la conformación de los consejos municipales, ¿no? En las elecciones seccionales. Esto permitirá, tiene sus pros y sus contras, ¿no? El pro de esto es que va a haber mucha más claridad en cuanto a la composición de los consejos, es decir, y de los mismos parlamentos, menos dispersión, más concentración. El pro. El contra es que pueden haber muy buenas propuestas de parte de otros partidos políticos, muy buenas iniciativas, muy buenos cuadros, pero si no se cuenta con el respaldo cuantitativo electoral, pues simplemente no se pasa, porque esa pequeña endija que deja el método Webster para las minorías políticas la ocupa la sobrerepresentación del método Don. Recordemos que Correa en 2013 tuvo 100 legisladores con el método Don. Con el método Webster habría tenido 87. Entonces, es un tema complejo al cual se adhiere también la reforma, la propuesta de enmienda a los artículos 110 y 115 de la Constitución. Una propuesta, desde mi punto de vista, todavía no técnica, que busca eliminar el financiamiento del Estado a la política. Entonces, primero, usted le cierra la puerta a los partidos con el método de asignación de escaños y segundo, les quiere quitar el financiamiento. Con esto, las grandes chequeras son las que van a controlar el monopolio de la política o el duopolio de la política. Bien, culminemos con esta proyección que existe para una consulta popular en el mes de diciembre. ¿Cómo la ve? ¿Cómo se ve también esa posibilidad de que a través de esta consulta Noboa pueda concretar lo que ha venido predicando desde hace rato, la eliminación del financiamiento para los partidos políticos? Yo creo que, a ver, dentro de esta propuesta, de esta iniciativa de consulta popular con las 7 preguntas que ayer hizo públicas el presidente Noboa, eh, hay que analizarlo desde una óptica distinta, ¿cierto? Que pase del tema de los partidos e incluso de que si es conveniente o no la consulta. Y quizá la pregunta que nosotros nos debemos formular es, ¿para qué? ¿De qué manera? ¿Y cuál es el horizonte de cambio que plantean las 7 preguntas del gobierno nacional? Y es ahí en donde yo veo que el tema central no son los partidos políticos, no es quitarle el financiamiento a los partidos, ni siquiera eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. El corazón de la consulta es la toma de la Corte Constitucional, es quitarle la independencia a la Corte Constitucional para que el gobierno pueda ahora sí tener presencia tácita, pero presencia dentro de todas las instituciones, dentro de toda la institucionalidad del Estado. Esa injerencia que busca tener el gobierno, que hoy no tiene en esta corte, que es independiente, que ha sido avasallada en redes sociales, cuyos jueces han sido escrachados y a quienes se quiere someter a juicio político para que dibujantes, personas que utilizan ChatGPT y gente que ha estado vinculada con redes familiares de trabajo dentro de la asamblea los juzgue, digamos, forma parte del corazón problemático de esta consulta, ¿no? Lo demás, el tema del Consejo de Participación Ciudadana, la eliminación del fondo partidario permanente y del fondo de promoción electoral para los partidos políticos, en el caso de este último, que ha generado
vale decir, inconvenientes serios a los medios de comunicación porque el Estado no paga a tiempo. Eh, Todo esto forma parte de la sintonía, ¿no Sí, es cierto?, de es un animadversiones. sistema absolutamente distorsionado y que Totalmente, totalmente perjudica a mucha distorsionado, gente, sí. perjudica a Bien, mucha gente. se nos agota el tiempo. Quiero agradecerle mucho por sus opiniones en esta materia, tema electoral, siempre vigente en Ecuador. Muchísimas gracias, Gustavo. Un placer. Declaraciones del licenciado Alfredo Espinosa, experto en temas electorales.